Bienvenidos y bienvenidas a La Chica del Paddock. Dios sabe lo que me ha costado a mí hoy. Bueno, ya no hoy, los últimos 3 o 4 días intentar grabar este episodio porque literalmente que llevo desde el viernes intentando grabar el podcast de hoy. O sea, ya ha sido por X, por Y, por Z. Pero bueno, hoy tenemos un nuevo episodio. Sí que es verdad que, estará publicado un martes, pero bueno, prefiero eso a que no haya contenido de Fórmula 1 y ahora más que nunca porque estamos en sequía completamente porque tampoco hay muchos rumores, aparte de la destitución de Binotto. Pero bueno, en el episodio de hoy simplemente pues vamos un poco a comentar, a continuar, mejor dicho, con el episodio anterior en el que comentábamos la segunda parte de la temporada y hablábamos un poco de, en norma general, cómo han ido los equipos y cómo se han desarrollado los pilotos. Pero se me quedó la espinita clavada, porque sí que es verdad que se me hizo un episodio un poco largo, se me quedó la espinita de no decir, mira, pues mi top 5 de pilotos sorpresa o revelación, no es que revelación tampoco, porque era más o menos lo que esperaba de ellos. ¿Cuál ha sido mi top 5 de mejores pilotos y top 5 de peores pilotos? Aunque si más o menos escuchasteis un poco del episodio anterior, perfectamente se pueden sacar conclusiones. Y bueno, en la primera posición es que yo ya sé que me repito, pero Max Verstappen. Yo no soy súper fan del piloto neerlandés. No, o sea, me parece un muy buen piloto, claramente, uno de los mejores de la historia, claramente. No soy su fan número 1, pero vamos, al César lo que es del César. O sea, lo de Max Verstappen esta temporada es totalmente increíble. O sea, yo no lo podría describir porque incluso saliendo desde la segunda o tercera posición, ya sea por unas razones u otras, Max Verstappen ha demostrado una madurez que incluso yo creo que no demostraba en 2021. También porque no ha tenido rival, sobre todo en la segunda parte de la temporada, pero yo he visto un salto ya no solo de Max Verstappen de 2016, de 2017, muchísimo más agresivo que literalmente conducía sin pensar, incluso con el Verstappen de 2021 que le plantó cara a Lewis Hamilton, pero el Verstappen de 2022 ha sido muy distinto porque incluso sin tener rival, incluso teniendo todas las de ganar, incluso liderando la carrera, se seguía preocupando, seguía preguntando, o sea, en ningún momento le veías bajar la guardia porque, aún sabiendo, o sea, ya desde Australia no, porque al final ganó Charles Leclerc, pero desde Austria, Miami, que yo ya le empecé a decir, cuidado, Max Verstappen seguía preocupado. O sea, no ha sido un piloto que de repente ha dicho, le saco 80 puntos a mi compañero de equipo y al segundo voy de tranquis. No. O sea, ha sido un piloto que ha sabido mantener la cabeza fría y decir, oye, el campeonato continúa, no está nada por perdido. No sería la primera vez que de repente alguien va liderando la tabla y en las últimas dos o tres carreras, perfectamente 2010. O sea, perfectamente 2010, 2012 son el ejemplo perfecto de alguien que está liderando la tabla y de repente en las últimas 4 o 5 vueltas, o sea, 4 o 5 carreras, perdón, se cambia. Se cambia todo y tenemos un nuevo campeón. Entonces, yo creo que la madurez que ha aportado Max Verstappen en cuanto a decir, vamos con calma, sí, Ferrari está teniendo problemas, nosotros también lo estuvimos a principio de temporada, cuidado, me parece que eso tiene más valor que incluso la madurez que tuvo en 2021. No sé, o sea, pero bueno, temporada de 10, es que no sabría ya. Yo creo que ya lo llevo diciendo como 7 episodios, o sea, se me acaban los elogios para este piloto que aunque no sea mi favorito, lo dicho, al César lo que es del César. En segunda posición tenemos a Fernando Alonso como piloto sorpresa porque ¿qué hubiera pasado? Señores y señoras, ¿qué hubiera pasado si Fernando Alonso no llega a abandonar tantas veces? O sea, no sé si han sido 6 abandonos. ¿Qué hubiera pasado si en vez de 6, que es una cifra literalmente preocupante para el equipo Alpine, qué hubiera pasado si Fernando Alonso hubiera abandonado solo 2 o 3 veces? Que es más o menos la media de abandono por piloto en una temporada. O sea, abandonar 2 o 3 veces tampoco es súper preocupante, pero abandonar 6 sabiendo que tienes el cuarto mejor coche, porque sí, han estado luchando con McLaren, pero si vemos un poco la evolución del Alpine y la evolución del McLaren a principio de temporada no daba un palo al agua y Alpine
si ha estado luchando por McLaren con la cuarta posición del campeonato de constructores, ha sido por la fiabilidad. Ha sido porque, bueno, también McLaren tiene mucho mérito el trabajo de Lando Norris, porque Daniel Ricciardo ha sido otro año un poco fantasma. Pero que Alpine, teniendo un coche muy superior y teniendo a los dos pilotos, porque Esteban Ocon tampoco ha hecho mala temporada, pero teniendo un piloto como Fernando Alonso, que consiguió esa segunda posición en la clasificación de Canadá, que te ha hecho carrerones, que perfectamente estaba quinto, pero por la fiabilidad ha tenido que abandonar, es para replantearse en el equipo Alpine y de mucho mérito para Fernando Alonso. O sea, que un coche que se te estropeó por un plástico de un sándwich y aún así claramente ha quedado por detrás de su compañero, pero el mérito que tiene la temporada de Fernando Alonso y cómo ha sabido manejar y cómo ha sabido exprimir el Alpine demuestra que hay pilotos que yo creo que aunque pasen los años, o sea, yo me duele decirlo, pero por ejemplo, bueno, Vettel en las últimas carreras sí, pero en lo que es Felipe Massa, Kimi Raikkonen, se demuestra que hay pilotos que aunque pasen los años, aunque le pongas el coche que le pongas, a ver, en McLaren claramente el McLaren de Fernando Alonso no era tampoco un buen coche, un buen ejemplo, pero yo creo que Fernando Alonso es el típico de piloto que le pongas el coche que le pongas, va a saber exprimírtelo y va a estar a la altura, independientemente de la edad del coche. Y eso yo creo que es lo que gratifica a un piloto como Fernando Alonso y más en esta temporada donde todo el mundo ha visto la mala suerte que ha tenido el piloto asturiano y las injusticias que se ha cometido, ya no solo pues sanciones, fiabilidad, estrategias. Entonces, quizás no le pondría un 10 porque no se me olvida el error que cometió en Brasil con Ocon. O sea, yo no es que le tenga manía. O sea, mucha gente me dice, tal, es que eres antialonsista. No es que sea antialonsista. Claramente apoyo a Fernando Alonso. Todo lo que le pase a Fernando Alonso, a mí me hace feliz. O sea, todo lo que le pase es bueno, claramente. Pero hay que ser críticos. Y el error con Brasil en la sprint, no el primero, sino luego el segundo, ahí la culpa la tuvo Fernando, claramente. También es que fue un fin de semana de muchos rifirrafes dentro del equipo Alpine. Pero vamos, que un 10 no le pondría, pero a lo mejor un 9,7, un 9,8 no lo dudaba. Así un poco porque es que ya yo creo que no se puede comparar la temporada de Max Verstappen con Fernando Alonso, pero han estado muy a la par, no en cuanto a ritmo, claramente, no han estado luchando por las mismas cosas, pero en cuanto a exprimir Max Verstappen el Red Bull y Fernando Alonso el Alpine, yo creo que han estado bastante parejos en ese sentido. En el top 3 tenemos a Charles Leclerc. Y me pasa más o menos lo mismo que con Fernando. Charles Leclerc ha tenido muy mala suerte, claramente. Ha tenido, bueno, las estrategias no las vamos a comentar. El fiabilidad realmente no ha tenido tampoco tanta, solo que le ha penalizado bastante porque no ha abandonado estando cuarto, no ha abandonado estando fuera del podio, sino que ha abandonado cuando estaba liderando, que al final han sido España, Bakú y alguna que otra. Entonces, los principales problemas que ha tenido Charles Leclerc han sido la fiabilidad y las estrategias de Ferrari. Es que yo creo que no hay duda de ello, pero también hay que tener en cuenta errores como el de Imola o el de Francia, que al final, el de Francia ya fue el punto de inflexión, hasta él mismo lo ha dicho, fue ya cuando se dio cuenta que el campeonato estaba perdido. Pero igualmente tampoco, o sea, si lo analizamos en el cómputo global, no ha sido mala temporada de Charles Leclerc. O sea, muy pocas veces ha estado fuera del podio y si lo ha estado ha sido por una cuestión estratégica, incluso porque el monoplaza no ha estado ahí. O sea, cuando en el podio estaba a lo mejor Mercedes o Red Bull en las últimas carreras, por ejemplo México, el monoplaza en México, el Ferrari no tenía ritmo para luchar con los otros dos equipos. Entonces no es mala temporada de Charles Leclerc, claramente podría haber sido mucho mejor porque se presentaba en las primeras 5 carreras como, no diría como el campeón indiscutible, porque recordemos que luchaba con Max Verstappen, pero no me gustaría decir a mi gente que dice es una temporada un poco de decepción porque se planteaba como campeón del mundo y al final ha acabado segundo. Bueno, pues ha acabado segundo con un Ferrari, mientras luego, o sea, incluso quedando por delante del compañero de Max Verstappen,
que bueno, ya lo hablaremos a continuación, porque tampoco es curiosa la temporada de Checo Pérez, pero no creo que haya sido mala temporada de Charles Leclerc. Yo creo que debe estar orgulloso y también hay que ser crítico y hay errores que se pagan caro, como fue el de Francia. En cuarta posición tengo un poco de dilema porque claramente tengo que poner a uno de los dos Mercedes, pero no sabría cuál elegir, porque a principio de temporada George Russell para mí fue la sorpresa de los Mercedes. O sea, sabíamos que llevaban mal coche, sabíamos que no iban a estar luchando con los de delante y Russell era quien tiraba del carro, porque en muchas ocasiones Lewis Hamilton se quedaba fuera de la Q2, incluso quedaba fuera de los puntos. Pero es que al final de temporada George Russell creo que no ha estado a la altura, aunque sí que ha conseguido su primera victoria y oye, más que merecida. Creo que de George Russell me ha faltado un poco de madurez. Ya no sé si es que a lo mejor estoy siendo súper estricta porque se llevó a Carlos por delante en Estados Unidos, pero me da la sensación de que George Russell es un pilotazo. Claramente, si Mercedes vuelve a tener el coche de 2015, 2016, 2017, claramente te gana un mundial. George Russell te gana un mundial con ese Mercedes. Pero me ha faltado madurez, a lo mejor en alguna que otra decisión, en alguna que otra acción, sobre todo. Entonces sí que lo diría como que ha sido un piloto sorpresa, porque claramente cuando ya probó el Mercedes el año pasado, ya daba algún que otro destello y yo tenía muchas ganas de ver a George Russell. O sea, yo cuando vi a George Russell en Williams y vi la primera vez que se metió en Q2, dije, ojalá llegue a Mercedes. Claro, lo que no teníamos en cuenta, o sea, lo que tampoco contábamos mucho es que iba a ser compañero de Lewis Hamilton. Que Lewis Hamilton a principio de temporada, me pasa al contrario que con Russell, a principio de temporada dejó mucho que desear, con quejas. A ver, el porpoising de Mercedes, o sea, me dolía hasta a mí solo de verlo. Pero la temporada de Lewis Hamilton yo creo que ha sido lo contrario a lo de Russell. O sea, empezó muy mal, con muchas quejas, sin puntos, en muchos octavas, sextas posiciones, mientras que su compañero incluso se colaba en algún que otro podio. Pero la última parte de temporada de Lewis Hamilton, aunque no ha conseguido la victoria, que un poco rompe ese récord que él tenía de conseguir una victoria en cada temporada, no ha sido mala temporada de Lewis Hamilton, que aunque no ha sido sorpresa, es eso, me pasa incluso con los dos. O sea, yo no sabría cuál quizá me sorprendió más George Russell que Lewis Hamilton, pero el desarrollo, la evolución que ha tenido, claro, diría el piloto británico, pero los dos son británicos, el piloto que hay, o sea, la evolución que ha tenido el heptacampeón del mundo, pues quizá me ha gustado un poco más, menos la acción en Brasil con el toque con Max, que bueno, esas son historias del 2021 y literalmente es como un déjà vu. En el top 5, y esto ha sido un poco cambio de media hora, porque hace 15 minutos yo tenía puesto a Lando Norris como el top 5, como el último piloto así dentro de los top que me ha ilusionado, pero lo he cambiado por Carlos Sainz. Lo he cambiado porque yo siempre he sido muy crítica con Carlos Sainz. Creo que ha sido un piloto que cuando llegó a la Fórmula 1 se le dio muchísimo bombo, se le comparó muchísimo, se le dijo mucho el próximo Fernando Alonso, Carlos Sainz, el próximo Fernando Alonso, y yo nunca le he visto así. O sea, yo soy totalmente sincera, o sea, yo nunca he visto a Carlos Sainz con madera de ser el próximo Fernando Alonso, y yo creo que su desarrollo por la categoría lo ha demostrado. O sea, Carlos Sainz no es Fernando Alonso, pero no por ello es mal piloto. Y al principio de temporada, mucha mala suerte, muchos errores de Carlos Sainz. O sea, ya no solo es mala suerte, fiabilidad. Fernando Alonso. Carlos Sainz cometió muchos errores la temporada, en la primera parte sobre todo, pero desde Canadá, el salto que ha pegado el piloto madrileño, ya lo vamos diciendo, o sea, ya lo íbamos diciendo un par de episodios. Me gusta este Carlos Sainz. Me gusta el Carlos Sainz que es agresivo, que lucha por posición, que incluso cuando su compañero de equipo, por ejemplo, luego en Brasil, salió las declaraciones diciendo, oye, mira,
Sí, cada uno tiene su carrera, pero al final somos un equipo y si Charles necesitaba la posición, yo se le iba a dar. Es un piloto que cuando quiere está ahí, que quizás no está en cuanto a ritmo, no exprime tanto el monoplaza como sí que lo hace Leclerc o sí que lo hace Red Bull con el... O sea, Max Verstappen con el Red Bull, porque al final en clasificación, recordemos que al principio de temporada estaba pues, incluso medio segundo de los dos de arriba, pero ya desde Canadá vemos que pues 0,06, 0,07, 0,05... O sea, ya vemos un Carlos Sainz mucho más agresivo que se encuentra muchísimo, o sea, muchísimo más cómodo con este monoplaza y que además Carlos Sainz, padre, dijo que el monoplaza de 2022 se ajustaba aún más al estilo de conducción de Carlos, por lo que así un cambio de última hora yo creo que estoy contenta con poner a Carlos Sainz en quinta posición dentro del top 5 porque, a ver, se lo merece. Consiguió su primera victoria con Ferrari y no ha hecho mala temporada. Hay que ser justos. Luego ya entrando, una vez hablado de los mejores de la gloria, hay que hablar un poco del fracaso. Y me cuesta decirlo porque me duele elaborar esta frase, me duele decirla sinceramente, pero Daniel Ricciardo vuelve a ser piloto de excepción. O sea, Daniel Ricciardo por segundo año consecutivo deja mucho que desear en Fórmula 1, pero muchísimo. O sea, que tu compañero de equipo sea el mejor del resto y tú, ya no sé si acabó en 10ª posición en el campeonato de pilotos, duele. Y me duele a mí y yo creo que le duele a más personas porque todos aquellos que hayamos visto a Daniel Ricciardo en Red Bull, incluso a Daniel Ricciardo en Renault, que te dejaba algún que otro destello, duele ver cómo el piloto australiano que llegó en 2014 con madera de ser campeón del mundo, con Red Bull, de no sé qué, de no sé cuánto, pues al final ha acabado siendo literalmente devorado. Es que no encuentro otro verbo que devorar. O sea, ya no solo creo que ha sido también mérito de Lando Norris, porque Lando Norris también ha hecho un temporadón, eso no hay que negarlo, pero ya no sé si es que Daniel Ricciardo no se ajusta al estilo de conducción del McLaren, si quizá es que mentalmente está en un bucle que un poco no le deja como salir, pero Daniel Ricciardo vuelve a ser piloto de excepción este año y me duele tener que volver a elaborar esa frase, sinceramente. En segunda posición del top sí, que me han defraudado, diría perfectamente, ha sido Pierre Gasly y tengo sentimientos encontrados porque por una parte el Alfa Tauri no ha estado a la altura, ha sido un monoplaza muy diferente al del año pasado, pero también Pierre Gasly ha estado muy desaparecido. Hemos visto en muchas ocasiones incluso a Yuki Tsunoda ya no solo adelantándole, sino incluso en posición por delante de Pierre Gasly. Y aunque luego en puntos creo que al final ha quedado el francés por delante del japonés, no, o sea, Pierre Gasly no puede estar diciendo me tienen que dar la oportunidad en Red Bull, que al final se va al pin, pero no puede estar diciendo me tienen que dar la oportunidad de irme a Red Bull, al primer equipo, soy un mejor piloto del que fui. Eso no lo dudamos nadie, pero si luego con el Alfa Tauri no estás a la altura y no eres capaz ni de, mientras tu compañero se mete alguna que otra vez en Q3, tú caer en Q2 constantemente, es que yo en los aires de superioridad de Pierre Gasly a veces cuando dice este tipo de cosas me da rabia porque digo, sí, perfectamente, yo no dudo que tú con el Red Bull ahora lo llegues a hacer muchísimo mejor de que lo hiciste en 2019, pero tienes que demostrarlo. Y yo entiendo que el Alfa Tauri no está a la altura, pero que Yuki Tsunoda que también ha abandonado en multitud de ocasiones. Yuki Tsunoda yo creo que ha sido uno de los pilotos que más ha abandonado esta temporada. Pero Yuki Tsunoda te ha puesto las cosas difíciles en alguna que otra carrera. Y eso hay que verlo porque ya llevas muchos años en la categoría, lleva 3 o 4 años, y Yuki Tsunoda se presentaba como un rookie que incluso podría irse de la Fórmula 1 al año siguiente, pero al final ha renovado contrato con Alfa Tauri y con Red Bull.
Y para mí, sinceramente, ha sido totalmente decepcionante la temporada de Pierre Gasly. Y por eso me cuesta tanto también aceptar que le haya fichado Alpine. Y lo vendieran un poco como un piloto rápido y constante, cuando esa temporada ha dejado muchísimo que desear el piloto francés. Luego tengo a dos, me pasa más o menos como con los Mercedes, porque en decepción diría los Haas. Creo que Kevin Magnussen, quizá la sorpresa, o los puede sorprender Kevin Magnussen, porque a primeras dices, oye, Kevin Magnussen si llegó al equipo y en la primera de carrera ya termina quinto, tal, ha sumado muchísimos puntos y ha dejado que Haas, ya no sé si ha quedado octavo equipo perfectamente. Sí, pero Kevin Magnussen al principio empezó muy bien y luego ha estado completamente desaparecido luchando con Mick Schumacher. Ya no creo que... Bueno, la temporada de Mick Schumacher también ha ido un poco con altibajos, porque recuerdo en Austria y en Silverstone hizo muy buena carrera, incluso llegando a puntuar, ser piloto del día. Pero yo creo que Kevin Magnussen ha ido de más a menos y Mick Schumacher de menos a más. Quizá no nos hemos fijado muchas veces en muchas carreras, pero a Mick Schumacher se la han jugado bastante con la estrategia. O sea, Mick Schumacher, muchas veces que tenía una novena o una décima posición, la estrategia ha hecho que acabar incluso por detrás de Kevin Magnussen, estando toda la carrera por delante. Entonces me pasa un poco como con los Mercedes. No sabría un poco a quién elegir, porque creo que Kevin Magnussen sí que me sorprendió al principio y luego ha ido un poco en decadencia y ya no estaba tanto en la lucha, ya también por problemas de fiabilidad, porque Haas junto a Ferrari han sido los equipos que más han abandonado este año. Pero mientras que Kevin Magnussen ha ido de más a menos, siento que Mick Schumacher, aunque no continúe la temporada que viene, ha ido de menos a más, pero los errores de Mick Schumacher se pagan caros y eso hay que decirlo. O sea, los errores de Mónaco, de Jeddah, más en Mónaco doble, porque en clasificación y en carrera se chocó. Y yo creo que ha sido decepcionante la temporada de los dos, aunque el equipo ha sabido un poco resurgir de las cenizas de la novena posición. Diría que ha sido decepcionante para ambos pilotos. En cuarta posición, no sabía muy bien si meterlo o no, tenemos a Checo Pérez. Claramente que alguno me dirá, tal, ¿cómo se te ocurre meter a Checo Pérez si ha quedado tercero luchando por el subcampeonato? Sí, pero tiene el mejor coche. O sea, Checo Pérez ha tenido el mejor coche, el mejor monoplaza y no ha sabido ponerle las cosas difíciles ni a Max Verstappen. Max Verstappen es muchísimo más Verstappen. O sea, al final, eso hay que aceptarlo. Pero que incluso con el mejor coche hayas perdido el subcampeonato, yo creo que es algo que no veíamos en Mercedes con Bottas o con Rosberg, la dupla de Rosberg y Hamilton. Si tienes el mejor coche, tienes el mejor coche. El segundo equipo tiene problemas de fiabilidad para dar y regalar. A ver, que por ejemplo Checo Pérez también abandonó en Bahrein, creo que también abandonó, si no me equivoco, en Australia, o por algunas carreras también abandonó en Canadá. Claramente que Checo Pérez también ha tenido problemas, pero no ha estado a la altura. O sea que Charles Leclerc, que ha abandonado el doble de veces, que ha tenido estrategias 1000 veces peores que Checo Pérez, haya quedado por delante, yo lo veo como una derrota. O sea, yo soy Checo Pérez y digo, he tenido el mejor coche, he tenido literalmente el mejor monoplaza de la parrilla y puede que a mi compañero de equipo no haya sido capaz de poner las cosas difíciles. Pero es que hasta Charles Leclerc, con un Ferrari que en la segunda parte de la temporada estaba más que desaparecido y que en muchas ocasiones Mercedes anotaba muchísimo más puntos que Ferrari, pues yo soy Checo Pérez, yo analizo sobre todo la segunda parte y digo, lo he hecho mal. O sea, yo no lo he hecho mal, pero he dejado mucho que desear porque debería estar ahí. No darle lucha a Max Verstappen porque sería imposible. Incluso Red Bull no permitiría una lucha entre Max Verstappen y Checo Pérez. Pero lo analizas fríamente y dices, Checo, tío, que tienes el mejor coche. Entonces yo lo veo así fríamente y se me queda un poco... me sabe un poco a poco. me sabe a poco realmente. Porque sí que tiene victorias y tal, pero
lo analizas fríamente y la temporada de Checo Pérez quizá no ha sido tan buena como se está intentando pintar. Ya no sé si es a lo mejor yo que soy súper crítica, pero yo sí veo que tengo el mejor coche. Aunque mi compañero acabe primero, yo tengo que acabar segundo. Y más habiendo ganado el campeonato de constructores. Y para mí ha sido ese lo que me faltaba de Checo Pérez. Y en quinta posición, ya un poco para cerrar, tenemos a Nicolás Latifi, que yo creo que sí, que ha conseguido sus puntos, que ha un poco levantado un poco a Williams, pero la humillación que le hizo de Brice en Monza es que no lo voy a olvidar nunca. O sea, cuando estaba haciendo para el anterior episodio el Excel y fui metiendo punto por punto los puntos que habían conseguido cada piloto en cada gran premio y veo que de Brice en una carrera ha conseguido los mismos puntos que Latifi en toda la temporada, es un piloto que desde llegó no dije que era un kamikaze, cosa que sí que dije de Mazepin, pero Nicolás Latifi no ha estado a la altura de la Fórmula 1 y lo veo más que lógico que al final la temporada que viene no continúe en la categoría reina. Y así se ha quedado. Así se ha quedado el top 5 de los mejores pilotos y top 5 de los peores. Claramente me gustaría que algunos estuvieran más arriba de donde están, otros que no estuvieran tan abajo como están. Pero bueno, hay que ser críticos, hay que ser objetivos. Te pueden gustar más o menos. O sea, yo claramente querría que Ricciardo estuviera dentro de los mejores pilotos, pero las cosas como son y te puede gustar mucho un piloto, pero tienes que ser crítico, porque si no ya derivas en un fanatismo que incluso satura e incluso es un sinsentido completamente. Entonces, pues nada, no sé si quedan ya como 95, 94 días para el Gran Premio de Bahrein. Se me está haciendo largo, se me está haciendo bastante largo, eso sí que he de admitirlo, pero bueno, nos toca esperar y a continuar viendo el Mundial de Fútbol, que de momento España juega hoy el partido contra Marruecos para el pase a cuartos. Entonces, a ver un poco cómo, si tenemos más suerte, si los españoles tenemos más suerte en el fútbol que en la Fórmula 1, que esta temporada ha dejado que desear.